¿Qué tal? Muy buen día a todos y muchas gracias por acompañarnos a esta conferencia mensual de mercados financieros y fondos de inversión, de Principal Fondos de Inversión. Soy Jorge Girón, responsable del área de producto y soporte comercial para la operadora. Y bueno, pues tengo como cada mes el placer de contar con la participación de Oscar López y Emilio Guizar, quienes son nuestros gestores de cartera de renta variable y deuda, respectivamente. A lo largo de la sesión estaremos abordando los temas relacionados con el entorno económico de mercados, viendo el desempeño de los mercados financieros en el mes de noviembre y abordando la estrategia de inversión que tiene principal para el corto plazo, lo que queda del año. Les recuerdo que a lo largo de la sesión nos van a poder hacer llegar sus preguntas a través de la plataforma de webinar en la sección de questions o de preguntas, ya sea en la computadora o en la parte inferior de sus dispositivos inteligentes. Y bueno, pues los iremos abordando hacia el cierre de la sesión. Y ya sin más, le cedo la palabra a Oscar López y a Emilio Guizar. Bueno, más para presentarlos. Oscar, Emilio, muchas gracias por acompañarnos. Perfecto. Muchas gracias, buenos días a todos. Bienvenidos a lo que vendría siendo nuestro último webinar del año. Año de bastante volatilidad, muy divertido, caídas fuertes y recuperaciones aún más fuertes. Entonces, pues habiendo terminado este 2020, nos gustaría platicar ahorita con ustedes, pues más o menos del outlook que tenemos para el siguiente año, ¿no? Entonces, sin más, pues nos arrancamos porfa en la siguiente lámina. Aquí justo iniciando rendimientos un poco de noviembre, ¿qué ha pasado en los principales activos de riesgo a nivel global? Pues bueno, las bolsas tuvieron uno de sus mejores noviembres de toda la historia. El índice de equities globales subiendo doble dígito, por ahí pagando el 13% en dólares, mientras que mercados emergentes también doble dígito, 11,5%. Pues prácticamente como se ve aquí en la foto, todos los activos tuvieron rendimiento positivo, excepto los bonos de largo plazo de Alemania, los cuales prácticamente estuvieron flat. Y es un tema más de tipo de cambio que de otra cosa, pero pues un mes bastante pero riesgo, por así decirlo, ¿no? Con los principales activos de deuda de mercados emergentes, high yield, commodities, todos teniendo pues muy buenos números. Y si nos pasamos a la siguiente lámina, por favor, aquí podemos ver dentro de las principales regiones de renta variable, pues igual el 100% de las regiones en términos positivos y la mayoría con rendimiento de doble dígito, ¿no? Aquí sobresale de manera significativa América Latina, pagando casi 25% en un solo mes, un regreso súper fuerte. Europa pagando igual 21%, pero pues en realidad todo muy positivo, ¿no? Mercados emergentes en general pagando 11% y lo más bajo fue China, donde solo pagó entre 6 y 7% dependiendo del índice de referencia que tomemos, ¿no? Esto pues fue un mes donde pasaron dos cosas muy importantes que ahorita vamos a abordar más a detalle, pero fue la resolución positiva en términos de efectividad de las vacunas de algunos laboratorios europeos y americanos, en donde pues prácticamente ponen la luz al final del túnel de una manera muy positiva. La verdad es que nosotros siempre, y lo platicamos con ustedes, en noviembre siempre lo vimos como un mes donde íbamos a ver resoluciones positivas en torno a ese tipo de soluciones de vacuna, pero nunca nos imaginamos las efectividades tan fuertes que íbamos a ver, ¿no? Entonces, bastante, bastante bueno para todos. Entonces eso junto con una resolución mucho más pacífica, una transición que no está trascendiendo mucho en términos de las elecciones de Estados Unidos, en donde Joe Biden pues prácticamente gana con un margen muy pequeño. Digamos que la carrera estuvo bastante interesante, pero todo el famoso social unrest y ese tipo de cuestiones de, de, mm, de levantarse a protestar, etcétera, en función a defender a Donald Trump, pues prácticamente no se vio, ¿no? Hubo algunas manifestaciones aquí y allá, pero fue bastante pacífico y el mercado estas dos cosas pues las tomó bastante bien, ¿no? Si nos pasamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí podemos ver
los rendimientos en las industrias aquí en México también, pues prácticamente vemos la rotación cíclica muy fuerte, muy pronunciada. Hay que recordar, pues como vimos hace rato, América Latina, en donde entra México, pues fue de las regiones que mejor rendimientos tuvieron, ¿no? Que uno de los principales overweights en los portafolios, como ahorita lo vamos a platicar, pero bueno, aquí en México la rotación cíclica se vio, los bancos, la industria financiera, los aeropuertos, las aerolíneas, el consumo discrecional, todo ese tipo de sectores tuvieron rendimientos muy agresivos de doble dígito, veintitantos por cientos, y prácticamente la foto es como la vimos hace rato, no es muy positiva, solamente una que otra acción ahí en el sector utilities de consumo básico, de servicios básicos, perdón, pero estuvieron prácticamente flat, pero pues una profundidad muy positiva en el mercado. Y ahora sí, dejando a un lado los rendimientos, pasando un poco al outlook, pues ¿qué es lo que estamos viendo? A ver, este es un mapa de calor en el cual se puede ver las regiones que tienen mayor cobertura de vacunas como porcentaje de la población. Aquí, eh, entre más verde es más, está más cubierta la población, por así decirlo. Por ejemplo, Canadá, que es el país que ha reservado más vacunas en total, tiene ahorita para solucionarle la vida a 400% de la población. Y no en vacunas de que se necesitan 2 dosis, entonces 200%, no, ya tomando en cuenta el número de inyecciones necesarias, todos los países pues están bastante bien cubiertos, ¿no? Todos los verdes aquí es que tienen más del 100% comprado de antemano vacunas para la población, y las que están en amarillo fuertes son las que apenas están en el 100%, pero pues números bastante buenos, ¿no? Y pues bueno, esto, como lo digo, le pone una gran luz al final del túnel. Nuestra expectativa es, y esto combinando un poco con lo que hemos estado platicando, en el cual en los webinars anteriores platicábamos de cómo las tasas de ahorro a nivel global han subido de manera significativa, dado que la gente pues no ha podido gastar como lo suele hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, en las cuentas de cheques o de depósitos a la vista, en la pandemia aumentaron de 9 a 11.5 trillones de dólares, ¿no? Entonces digamos, hay dinero disponible en una gran medida. Las tasas de ahorro subieron a lo más alto a niveles históricos, y han regresado un poco a conforme se normaliza la movilidad, pero se mantienen muy por encima, están ahorita en 13%, y lo normal es que estén por ahí de 5, 6%, ¿no? Entonces, pues estamos viendo que la gente tiene dinero para gastar, solamente pues no tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, una vez vacunadas las personas, sabemos que va a haber retrasos en la distribución, y no va a ser tan fácil como lo quisiéramos. Sin embargo, eso es más una curiosidad que creamos que vaya a ser un driver del mercado, que si se retrasa 1 o 2 meses, pues lo que sabemos es que probablemente por ahí de la segunda mitad del siguiente año, del 2021, pues ya estén las economías en gran medida reabiertas completamente, ¿no? Entonces, estas tasas de ahorro podrían venir a la baja, es decir, que se empiece a gastar el dinero que está en las cuentas de cheques, y esto puede ser un impulso al consumo discrecional global fuerte, ¿no? Que tiene algunas implicaciones, pues tanto en actividad económica como en inflación, como lo vamos a ver más adelante. Pero pues bueno, también otro riesgo en torno a este mismo tema es que todos sabemos que esto va a empeorar antes de mejorar. Ahorita en las siguientes semanas, lamentablemente, se espera una alza significativa en los casos globales de coronavirus diarios. Entonces, pues es tratar de ver qué tan más allá el mercado puede dejar pasar esto y enfocarse en lo que va a pasar ya más en el mediano plazo, o qué tanto pesa en el corto plazo estas posibles eh, medidas de confinamiento adicionales que veamos en los siguientes días, que es algo que no descartamos, ¿no? Sin embargo, es un riesgo de corto plazo que al final del día pues se solucionará por ahí de la segunda mitad del siguiente año. En la siguiente lámina, por favor, podemos ver aquí pues cómo están ahorita las expectativas de crecimiento del PIB en Estados Unidos. Pues bueno, esta es la serie de tiempo de cómo se ve el PIB en términos reales. Pues prácticamente, como se puede ver
en la tabla de la derecha están todos los estimados para los siguientes trimestres de los principales casas de bolsa. Está Barclays, Morgan Stanley, JP Morgan, UBS, Bank of America y Goldman Sachs, y prácticamente están todos en números verdes, ¿no? Solo llama la atención que JP Morgan es el primero que hace un downgrade para el crecimiento del PIB de Estados Unidos en el primer trimestre, y esto es atribuible 100% a sus expectativas de medidas de confinamiento en torno al alza en los casos que se esperan para las siguientes semanas. Sin embargo, pues otra vez es algo a monitorear, dado que en cuanto pase eso, hacia adelante lo que nos queda es un alza generalizada en la actividad económica. Entonces, es un riesgo de corto plazo que estamos viendo muy de cerca. Sin embargo, pues pareciera, como se están moviendo los mercados, que están prácticamente en todos lados en máximos históricos, eh, en las principales regiones, sobre todo, pues creemos que va a ser algo más ruido que una señal de mediano plazo. Pero interesante estar monitoreando cómo se va a mover la actividad económica en el primer trimestre del año, aunque en el segundo, tercero y cuarto sea prácticamente todo el mundo creciendo por encima de su PIB potencial, que es algo pues muy favorable para ciertos activos, sobre todo renta variable. Y si nos pasamos a la siguiente lámina, por favor, para ver, igual expectativas, las que vimos hace rato eran trimestrales, y aquí están anuales y un poco más profundas en términos de países. Y aquí, pues, importante destacar, digo, como lo habíamos visto por ahí de julio, agosto, esta misma tablita la traíamos aquí, era, pues México salía hasta abajo de la tabla, lamentablemente, ¿no? Ya conforme se han estado dando ciertos, pues conforme sabemos más cómo está la situación y cómo se han desenvuelto ciertos indicadores económicos, ha habido revisiones al alza, digo, tampoco muy fuertes, ¿no? Pero ya no estamos hasta la parte de abajo, que es algo pues bueno en general para todos nosotros. Este año sí debemos ser de los que más contraen su PIB, por ahí de 9.2%. Sin embargo, el siguiente año deberíamos estar creciendo por ahí de media tabla en 3.6%, y el 2022 también en 3.4%. Eso no es suficiente para contrarrestar la caída. No vamos a hacer nuevos máximos en términos de actividad económica. Sin embargo, pues la delta o el cambio en revisiones fue positiva. Y que es una foto muy similar a la que se ve hasta abajo en la mediana o el promedio de estos números, donde pues la caída es más fuerte que la recuperación en promedio, ¿no? Y si nos pasamos a la siguiente lámina, esto para ver como las regiones más importantes, es digamos la misma información que acabamos de ver, nomás graficado para verlo de manera acumulada. En la gráfica de la izquierda podemos ver pues que Asia emergente, de hecho China no lo quisimos poner en la gráfica porque distorsiona de lo fuerte que se espera que crezca los siguientes años, distorsiona la vista para estos otros países, pero China sería el que más creciera por mucho de manera acumulada, como se puede ver en la tabla de la derecha. Pero en la izquierda pues vemos ahí Taiwán, Corea, y si estuviera China también ahí, pues Asia emergente, que fueron de los países que mejor controlaron la pandemia y que han estado haciendo estímulos de manera significativa, sobre todo por la parte fiscal. Pues son regiones que se espera que una, el PIB no caiga tanto, y dos, que mantenga una tendencia alcista de largo plazo muy positiva. Entonces, en esta muestra, como se puede ver en las dos, tanto en la gráfica como en la tabla de la derecha, pues México sí es una región que se espera hacer otra vez, que no recupere su nivel de actividad por lo menos hasta el 2023, cuando sí nos va bien, ¿no? Pero pues en general es una foto benigna para Asia emergente, neutral para mercados desarrollados, y un poco más floja para América Latina, a pesar de los rendimientos de renta variable que vimos hace rato. Si nos pasamos esto es por PIB, ¿no? Si nos pasamos a la siguiente lámina, por favor, para ver un poco de producción industrial, cómo se encuentra. Pues aquí está del lado izquierdo la serie de cómo se ve la producción industrial al último dato que tenemos, que es a final de octubre.
Y pues bueno, se ve que la recuperación en V ya empieza a cambiar de pendiente, ya no es tan una subida tan abrupta como era de esperarse, ¿no? Sin embargo, pues la tendencia positiva se mantiene. Pero aquí lo que podemos ver es que la actividad industrial todavía está fuertemente golpeada si la queremos ver año a año. En la gráfica de la derecha, por ejemplo, se ve desde 1947 el porcentaje de las industrias que se están contrayendo año a año en términos de componentes de esta producción industrial. Y pues se ve que en marzo, abril tocamos 100%, el 100% de los subcomponentes de la producción industrial estaban en territorio de contracción como era de esperarse. Sin embargo, pues ahí viene una ligera recuperación, esto es en términos de año a año. Pero si nos pasamos a la siguiente lámina, por favor, para verlo mes a mes. Aquí están los subcomponentes y la idea no es enfocarnos en los números, sino más o menos en el mapa de calor, ¿no? Ahí vemos un poquito en la mitad de la tabla, un poquito más, se ve marzo y abril, pues que está todo en territorio de contracción. Sin embargo, en los siguientes meses ya hay crecimientos positivos mes a mes constantes. Digo, ahí hay algunos topecitos que hay ligera contracción y así, pero si se viera la magnitud, pues es muy leve, es más bien ajustes en las series de tiempo, por así decirlo. Sin embargo, pues ya está, eh, la profundidad de la recuperación es bastante amplia, ¿no? Ya solamente hay una industria al último dato con contracción, y esa contracción es más bien que no crecido porque está menos de 1% abajo en mejora. Entonces, pues se ve una profundidad bastante interesante. Esto es por el lado de Estados Unidos. Y ahora si nos pasamos a la siguiente lámina para ver igual la manufactura, pero ahora en términos globales, pues aquí importante también, más que ver el detalle, pues es ver el mapa de calor, cómo pues, prácticamente coincide al 100% con lo que acabamos de ver hace unos slides de que marzo, abril y mayo fueron los peores meses en actividad económica. Sin embargo, la recuperación fue muy fuerte y muy profunda. Prácticamente todos los países empiezan a estar en PMIs por arriba de 50, que indican expansión de actividad económica para los siguientes trimestres. Y ahora, si quieres, nos pasamos a la siguiente lámina para ver estos mismos datos, nomás el último mes. Eh, ahí se puede ver pues dónde está ordenado de mayor a menor, ¿no? Y aquí vemos quiénes son los que están abajo de 50, pues ahí está Grecia, México, Rusia y Japón principalmente, que están abajo de 49. Entonces, eh, pues coincide un poco con lo que acabamos de ver en expectativas de PIB, sobre todo en la parte de México. Sin embargo, en el recuadro del medio que está ahí señalado, pues se ve. Aquí están agregados, está mercados emergentes, mercados desarrollados, la eurozona y el promedio del mundo. Y pues prácticamente todos están ahí en 53, casi 54, que es uno de los mayores niveles vistos en estos índices agregados, ¿no? Es por encima de su media de largo plazo y mes a mes continúan mejorando prácticamente en todos lados. Entonces, pues esto es otro indicador que parecía sugerir que para los siguientes trimestres, 2, 3 trimestres, deberíamos de ver un repunte en la actividad industrial global, eh, un poco más de lo que hemos estado viendo, pero pues aquí con expectativas, ¿no? Y en la siguiente lámina, cambiando un poco el tema ahora de actividad, nos vamos un poco a la liquidez inyectada por los principales bancos centrales en el mercado financiero. Pues vemos, yo creo que la más importante aquí es la línea azul claro, en donde vemos el dinero en circulación medido como M1, que es cuentas, es la manera más líquida de ver los activos monetarios, ¿no? Entonces, pues crece doble dígito súper fuerte por ahí, casi 25% al último dato. Esto tiene implicaciones de todo tipo, ¿no? Digo, ya hemos platicado cómo los principales bancos centrales en el mundo subieron de 36% a 51% sus activos como porcentaje del PIB global, ¿no? Que es una inyección de 8 trillones de dólares, y que en su mayoría se dio en un tema de inyección de M1, ¿no? De cheques a las personas, todo tipo de estímulos fiscales, pues que hicieron un gran contrapeso para que la economía no, pues prácticamente no se destruyera cuando se cerró
cuando se cerraron las economías en la primera mitad del año. Entonces, pues esto es, digamos, muy benigno para los activos de riesgos. Te reduce tanta liquidez en el sistema, te reduce las primas de riesgos, pues prácticamente en todo el mercado, pero las de renta variable principalmente, ¿no? Y tiene efectos secundarios también. Por ejemplo, mueve monedas de manera significativa, sobre todo dependiendo de la inyección relativa contra otras economías. Por ejemplo, qué tanto inyectó de liquidez Estados Unidos relativo a Europa, importa mucho para las monedas. Y si nos vamos a la siguiente lámina, pues lo que ha pasado, dado estos movimientos, es que el dólar se ha estado depreciando constantemente. Todavía no hay una depreciación abrupta. Sin embargo, pues es algo que hemos estado platicando ya con ustedes desde hace algunos trimestres, desde hace algunos meses, perdón, que esperamos una depreciación del dólar constante para los siguientes, pues para el siguiente año principalmente, y ya veremos cómo es la actividad. Y esto pues viene por dos factores. La cuenta corriente en Estados Unidos se ha estado deteriorando constantemente este año, lo cual es malo para su tipo de cambio. Aquí lo que estamos viendo es el índice de dólar a nivel global. Entonces, se ve que está abajo desde inicios de año, y esto es prácticamente contra una canasta de monedas, no solo un cruce, ¿no? Entonces, eh, pues tiene unas implicaciones que ahorita quisiera abordar, porque son importantísimas para los mercados financieros. Pero bueno, si nos pasamos a la siguiente lámina, esta es prácticamente igual. Lo que estamos viendo en la línea azul eh, es la gráfica que acabamos de ver, es el índice del dólar, pero ahora sobrepuesto con un diferencial de tasas, o si queremos ver así, el carry contra la eurozona, medio como las shadow rates. Y esto es otro de los indicadores que sugeriría que la depreciación del dólar pues podría continuar en los siguientes meses, ¿no? Entonces, ahora sí, si pasamos a la siguiente lámina, pues bueno, ¿qué implicaciones para los mercados tiene y para la economía tiene un dólar débil? En la tabla de la derecha vemos las correlaciones de largo plazo de qué sube dado que baje el dólar, ¿no? Entonces vemos pues que esto hasta arriba está los PMI globales, los PMI de Estados Unidos, los PMI de mercados emergentes, de Europa, de Japón, de Taiwán. Vemos PMIs por todos lados, ¿no? Es decir, la actividad económica se acelera de manera significativa cuando el dólar baja. ¿Y esto por qué? Pues vemos también otra de las implicaciones es que las exportaciones de Estados Unidos suben, pues esto hace un poco de sentido. Si te baja el costo de importación desde el punto de vista de un tercero, pues puedes exportar más. Y tiene otros efectos que ahí están también, como dado que baje el dólar, sube la inflación esperada en Estados Unidos, y algunas tasas de largo plazo tienen algo de presión, como están hasta abajo en la tabla de Estados Unidos y Europa. Entonces, un dólar débil, pues prácticamente significa PMIs fuertes, exportaciones fuertes, inflación y tasas al alza, sobre todo las de largo plazo. Y en la tabla de la derecha lo que vemos es qué pasa dado que las exportaciones de Estados Unidos suben, que es una de las variables que acabamos de ver. Pues bueno, esto te mejora el trade global, ¿no? Toda la actividad económica se ve beneficiada, pues como casi todo está cruzado en dólares. Cuando se mide en comercio internacional, pues que el dólar esté más bajo facilita el movimiento de muchos productos, y sobre todo materias primas que están cotizadas en dólares, ya sea el petróleo, el cobre, la plata y otros metales industriales, incluso los granos. Y pues bueno, esto es gran parte de lo que ha causado que los mercados de renta variable estén tan fuertes como lo hemos estado viendo, y es uno de los principales causantes también de esta rotación a value que hemos visto, en donde sectores como bancos, como consumo discrecional, energía, etcétera, que tengan los mejores rendimientos, ¿no? Este es un gran culpable. Y, y pues bueno, si nos pasamos a la siguiente lámina, por favor, aquí hay, solo para no dejarlo pasar, otro indicador que nos sugeriría que las tasas de largo plazo, sobre todo en Estados Unidos, deberían de estar un poco más arriba. Lo acabamos de ver en correlaciones, que un dólar débil también implica esto, pero aparte del dólar débil,
pues cómo se ha movido el, el ratio de oro contra el cobre, contra el precio del cobre. Entonces este es un indicador que se sigue usar, que suele ser muy usado en el mercado financiero porque trae mucha información dentro en cuanto a cómo se ha movido el precio del cobre relativo a cómo se ha movido el precio del oro. Y pues pareciera que en primero vemos una relación lineal muy fuerte con las tasas de largo plazo en Estados Unidos. Entonces pareciera que los movimientos recientes en este tipo de commodities pues deberían de implicar un alza en las tasas de largo plazo, que es parte del famoso reflation trade que podríamos ver el siguiente año, que es donde pues todas las economías están creciendo por encima del potencial, la actividad económica medido por comercio internacional se acelera de manera significativa y pues metales como el cobre y ese tipo de cosas se ven beneficiados por todo el estímulo fiscal en términos de inversión en construcción, etcétera, ¿no? Entonces se ve un outlook bastante benigno para el siguiente año en términos de actividad económica. Debemos de ver un regreso en las utilidades de manera significativa de las principales regiones, no, sobre todo en Asia emergente, que realmente no se contrajeron mucho. Sin embargo, pues un regreso fuerte en crecimiento, sobre todo en la eurozona, por ejemplo, que va a tener unos efectos base bastante favorables, y pareciera ser que una vez que las tasas de ahorro se compriman y la gente empiece a gastar, pues este podría ser un catalizador adicional para el crecimiento, ¿no? Ahora, ¿qué riesgos le vemos a este outlook tan benigno en términos de crecimiento? Si nos pasamos a la siguiente lámina, pues el riesgo número uno es pues que los países están sumamente endeudados. La deuda como porcentaje del PIB de las principales economías subió 22% y esto se debe a dos factores. Uno, que subió la deuda y dos, a que bajó el PIB, ¿no? Entonces, conforme se mejore la actividad, los indicadores de apalancamiento mejorarán. Sin embargo, pues sí fue una inyección importante la que hicieron tanto en política monetaria como en política fiscal que pues lleva a los países a endeudarse, ¿no? Entonces, lo que podríamos esperar hacia adelante, aquí lo que estamos viendo es pues prácticamente los déficits del mundo promedio ponderado. Entonces vemos cómo el déficit en la tabla de la izquierda, en la gráfica de la izquierda, se amplió muchísimo en la crisis. Esto, pues, otra vez, ¿no? Es la inyección y todos los estímulos que vimos pues que se tuvieron que llevar a cabo muy bien ejecutados en algunas regiones. Sin embargo, pues ¿qué vemos hacia adelante? Pues que esto va a tender a normalizarse. El siguiente año deberíamos de ver eh, políticas fiscales un poco más austeras, tratando de repagar deudas y ese tipo de cuestiones, que es un impulso negativo a la actividad económica, ¿no? Sin embargo, pareciera que la atracción es tan profunda, tanto en número de países como en número de sectores y así, que esto simplemente será un riesgo a la baja en crecimiento, pero no un factor primordial, pero es un riesgo importante a monitorear, ¿no? El que los gobiernos van a quitar el pie del acelerador de manera significativa los siguientes 2 años prácticamente. ¿Qué otro riesgo? Y este es un poco más factible en ese sentido. Si nos vamos a la siguiente lámina, vemos pues el riesgo de la inflación, como lo acabamos de ver. Aquí en la gráfica de la izquierda tenemos la inflación implícita de Estados Unidos de 10 años, 5 años y 1 año. Cómo se ha comportado en este año, pues llegaron a niveles muy bajos, se han recuperado prácticamente como el mercado, ¿no? En forma de V. Sin embargo, pues sí vemos que el precio de las materias primas está subiendo, que el dólar bajo significa inflación alta y actividad económica fuerte, pues hasta dónde podría llegar la inflación que nos empiece a incomodar, sobre todo en términos globales, ¿no? También en términos locales, como ahorita lo vamos a platicar, pero pues tenemos aquí dos factores. Uno es que, que tenemos unos efectos base de la inflación muy importantes, es decir, cuando estemos por ahí de marzo y abril, simplemente con que los precios estén igual que en el 2019, vamos a tener un regreso a la inflación año a año muy fuerte, ¿no? Y ahora, ponle que la actividad económica sea lo suficientemente fuerte para que impulse de manera adicional los precios, pues podríamos tener niveles de inflación no tan deseados. Habrá que ver, hemos estado viendo cómo la Reserva Federal de Estados Unidos ha dicho
que ya no le importa tanto el dato de inflación en un dato, sino está buscando promedios a lo largo del tiempo. Entonces será algo interesante a ver cómo se desenvuelve la política monetaria en este entorno, pero por ejemplo en la gráfica de la derecha tenemos igual la inflación de largo plazo y los estimados de una casa de bolsa, en el caso Morgan Stanley, que espera, como se puede ver ahí, un punto hasta arriba a la derecha, que es, aunque sea por un momento, que la inflación sobrepase el 2%, y pues si hay actividad económica fuerte podría ser incluso más, ¿no? Entonces esto podría meter algo de ruido, y son los dos principales riesgos que vemos para el outlook. Y ahora si nos pasamos a la siguiente lámina rápido para terminar con el outlook, nomás un repaso qué ha pasado aquí en México, cómo ha estado la actividad económica. Pues bueno, ahí tenemos el indicador del IGAE, que es el indicador de alta frecuencia de cómo se mueve el PIB. Este es el último dato que tenemos. Y la primera columna que dice Year to Date Max Drawdown es cuánto cayó en nivel máximo. De inicios de año a su peor nivel, cuánto llegó. Y vimos eh, el promedio, que es el IGAE, cayó 20%, y esto fue principalmente impulsado por una contracción fuerte en manufacturas y en construcción, que cayeron más de 30% respectivamente, ¿no? Sin embargo, mira, si nos pasamos a la siguiente lámina, aquí lo vamos a ver un poco más visual. Si quieres, ahorita nos enfocamos en la tabla, en la gráfica de la izquierda, en donde es prácticamente cuál fue el nivel más bajo que se tocó de cada subcomponente y cuál es el último. Entonces se ve, por ejemplo, los que más cayeron es construcción y manufactura, que cayeron por ahí de 36 y 34%, y el último dato, pues prácticamente en todos los indicadores mejoró, ¿no? Entonces ahora sí nos enfocamos en la gráfica de la derecha, que es justo ese cambio, cuánto ha mejorado desde el punto más bajo, y se ve manufactura, que obviamente es el que más ha mejorado, casi 50%, 50 puntos porcentuales desde el punto más bajo. Y esto es algo que hace sentido en la narrativa, ¿no? Aquí es, pues el sector manufacturero es el sector que más expuesto está al comercio global. Entonces, a falta de estímulos fiscales locales, construcción sí mejora, pero se mantiene ahí con una contracción de casi 20%. Sin embargo, el sector externo es el que nos está eh, eh, levantando el barco, si lo queremos ver así. Entonces, hacia adelante sería pues, un poco esperar lo mismo, ¿no? Que el sector de exportaciones y actividad económica global pues nos ayude a contrarrestar la falta de política fiscal para mejorar un poco el crecimiento en términos locales. Y más o menos ese es como estamos viendo la situación para el siguiente año. Sería todo por parte del Outlook. Si quieren, pasamos con Emilio Guizar a platicar un poco de renta fija, qué hemos hecho y qué esperamos. Perfecto. Pues muy buen día a todos. Empezando con la parte de renta fija en la lámina número 24. Ahí, como cada mes, les tenemos el resumen de lo acontecido en el mes anterior. Aquí vemos un aplanamiento en la curva de rendimientos nominales que son prácticamente los rendimientos de los M-bonos, donde se puede notar del lado izquierdo en la gráfica, donde la mayor caída en cuanto a puntos base fue en la parte de 10 años, ahí en la zona del 31, 34, y lo vemos del lado derecho, ¿no? Que pues prácticamente toda la curva pagó positiva, pero pues el mayor impacto positivo, ahí lo vemos como en el mapa de calor del lado derecho, fue en la zona justo de 10 años, ¿no? Y esto pues se puede explicar por varios acontecimientos importantes, que algunos ya fueron mencionados por Oscar en el Outlook, que acontecieron en el mes anterior, que pues bueno, principalmente fue el tema de las elecciones, que fue a inicios de mes. Si recordarán bien, el mes anterior la curva de rendimientos tenía un deterioro bastante importante, las subidas durante todo el mes. Ahí lo podemos ver en la gráfica. Comparando ambas líneas, vemos cómo cayó, porque pues venía un deterioro importante ante una incertidumbre respecto al resultado electoral, ¿no? De que pudiera pasar nuevamente el escenario de hace 4 años, en donde Clinton pierde contra Trump y se esperaba que ganara el candidato demócrata. Esta vez fue lo contrario. Esta vez sí Joe Biden le ganó a los republicanos en la carrera de la presidencia, aunque pues sí fue un bumpy ride, ¿no? Podemos decirlo, por el tema de que Trump no lo quería reconocer,
que quería contar bien los votos, estaba alegando que había un robo en la elección, pero bueno, al final de cuentas, pues ya Joe Biden ha sido reconocido como el candidato oficial eh, hacia la presidencia de los siguientes 4 años, y eso pues bueno ya le dio un poco de relief a los mercados financieros, sobre todo los activos de riesgos y entre ellos las tasas nominales mexicanas, ¿no? Otro acontecimiento importante que tuvimos fue la reunión de política monetaria, que si bien eh, fue dentro del calendario de Banxico y demás, se esperaba ampliamente por el mercado que diera un recorte de 25 puntos base, pero dicho recorte no se materializó, derivado de una decisión por mayoría de votos de 4-1 de mantener la tasa de referencia en 4.25, argumentando que esta pausa podría ayudar a, a la transición de la convergencia de la inflación hacia la meta, ¿no? Después de estos recortes que ha habido durante este año, que son cerca de 300 puntos base acumulados, pues bueno, decidieron tomar una pausa y eso pues le afectó a la parte corta de la curva, como lo podemos ver tanto en la tabla como en el gráfico, ¿no? Que tuvieron menos caídas en sus referencias. Y por último, el otro dato importante fue el dato de inflación, el cual salió muy por debajo año a año, y eso derivado principalmente por dos cosas que ya más adelante vamos a platicar más a detalle. Pues fue el tema del Buen Fin, que fue un poco más prolongado versus años anteriores, y caída de algunos energéticos y agropecuarios que ayudaron a que este dato pues saliera muy a la baja, y bueno, eso también ayudó a que las tasas nominales cayeran, ¿no? Adicionalmente, lo que también les gustaría comentarles es que durante el mes pasado Fitch ratificó la calificación el 11 de noviembre, recordando que Fitch ha sido el más estricto en la calificación soberana de México, el que nos tiene como en el límite de pasar de grado de inversión a grado de especulación. Y bueno, esto ya no fue en el mes de noviembre, pero la semana pasada S&P se unió a Fitch en la ratificación de la calificación. Ellos nos tienen un notch más alto, pero bueno, eso fue positivo para este tipo de activos, ¿no? Si pasamos a la siguiente lámina, ahí nada más como un recap de lo que pasó durante este año, como ya lo platicó Oscar, que ha sido prácticamente una montaña rusa en cuanto a los rendimientos, también en las tasas gubernamentales lo hemos visto a nivel mundial. Ahí vemos del lado izquierdo un par de gráficas que presentó el Banco de México en su reporte trimestral de inflación, donde en la primera, en el lado izquierdo, pues vemos un periodo de más largo plazo, pero pues aquí lo que me gustaría recalcar es los niveles de tasa tan bajos que hemos estado desde entonces, ¿no? O sea, simplemente el hecho de la Reserva Federal haber bajado 150 puntos base en un mes como estímulo para el tema del coronavirus, pues bueno, nos ha llevado a tasas muy, muy bajas, ¿no? En Europa igual, bajando. Japón ha sido el más estático, más lateral el movimiento. Y ahora si nos pasamos a la gráfica del medio, aquí primero vimos del lado izquierdo los países desarrollados, algunos de los desarrollados, y aquí en las economías emergentes, donde está Sudáfrica y algunos de los peers latinoamericanos de México, vemos que igual, ¿no? Tienen ese spike ahí por marzo por el tema del lockdown y el inicio de la pandemia, y de ahí pues poco a poco se fue calmando en términos de rendimientos las tasas y vemos una caída importante y la misma tendencia para todos, ¿no? Ahí pues poniendo un poco en contexto, Sudáfrica y México fueron de los que más bajaron, 300 puntos base en el año, de ahí Colombia y Brasil con 150 y Chile fue el que menos bajó, ¿no? Ya su tasa de referencia estaba muy abajo, entonces solo recortó 125 puntos base. Y del lado derecho, pues lo que podemos ver es el movimiento justo de esta curva de rendimientos local de cierre de 2019 al cierre de noviembre. Vemos ahí una caída importante justo en los plazos de menor duración, apoyado mucho por el tema de política monetaria aquí en México, y en la parte media y larga, pues aún así positivos, ¿no? Recordando igual el mes pasado, la parte larga estaba muy golpeada en términos anuales. Con esa recuperación del mes pues, se veía una foto bastante positiva en todos los plazos, principalmente en la parte corta. Si pasamos a la siguiente lámina, en la lámina número 26, ahí vemos el movimiento de los CETES durante el mes. Aquí cabe destacar el contraste que hubo este mes versus los
últimos 6 meses por lo menos en el rendimiento de los CETES, donde pues estábamos acostumbrados a que los CETES siempre te pagaran, pagaron positivo, pero con un mayor empuje, y este mes fue lo contrario, ¿no? Y esto pues fue justo la sorpresa del Banco de México, el hecho de que el mercado estaba muy seguro o apuntando hacia un último recorte de 25.12 para terminar en 4%, y que diera la pausa y nadie lo esperaba prácticamente, pues hizo ahí un rebote, sobre todo en la parte corta de la curva de los CETES, ahí de 90 para abajo fue donde hubo el mayor rebote en cuanto a puntos base, y vemos que el rendimiento es muy mixto, ¿no? Ahí a lo mejor la parte de 180, 150 fue la que se comportó bastante bien, pero digo, o sea, aún así pagando positivo, pero relativo a meses anteriores, pues muy deficiente el rendimiento de estos instrumentos, dada la reunión de política monetaria. Y aquí, nada más como comentario, el disidente que votó a favor de recortar la tasa en 25 puntos base fue Jonathan Heath, y ahí lo que él argumentó es que si bien la inflación ha estado convergiendo en las últimas semanas por el efecto del Buen Fin, pues esto es transitorio, ¿no? Que él no ve claro una convergencia rápida hacia la meta del 3%, y que por eso se le hacía prudente el hacer el recorte de 25 puntos base, ¿no? Él fue el disidente. Pasando a la siguiente lámina, en la 27, vemos ahí lo que les mencionaba, ¿no? Esta curva de rendimientos de los CETES del lado izquierdo, donde ahí la línea punteada es la tasa de referencia, que es el 4.25, la línea azul vertical que vemos es la siguiente reunión de Banco de México, que es el siguiente jueves, y la curva de rendimientos de los CETES, que ya la vemos como una curva normal, y con normal me refiero a que a mayor plazo, mayor rendimiento, como lo vemos ahí, y no como lo tenemos anteriormente, ¿no? Que era una curva con pendiente negativa, o una curva invertida, como se le llama, donde los plazos de mayor duración estaban con un rendimiento menor a los de corto plazo, ¿no? Ahorita vemos una pendiente más normal, y esto qué es lo que nos dice, que el mercado ya no está esperando mayor recortes. A lo mejor podría venir un próximo recorte de 25 puntos base el siguiente año. Nosotros no creemos que sea en la siguiente reunión, o sea, en la última de este año, pero probablemente podría venir unos 25 adicionales, pero pues ya prácticamente lo que está diciendo esta gráfica es que ya acabamos el ciclo de recortes, ¿no? Ya 25 más o 25 menos, ya da igual, ¿no? Prácticamente ya la curva de rendimientos, eso es lo que está apareciendo. Y del lado derecho, pues vemos la trayectoria tanto de la tasa de referencia como de la inflación general, de cómo veníamos de un ciclo de alzas llegando hasta el 8.25 ahí a finales de 2018, empezando el recorte en 2019 con 100 puntos base, y ahora con 300 puntos base adicionales en lo que va de 2020, ¿no? Y vemos que ahí cómo se ha movido la inflación, que ya está dentro del rango objetivo de Banco de México entre 2 y 4%. Sin embargo, llegó a tocar un poquito por arriba de la cota superior del 4%, y ha regresado con estos últimos datos del Buen Fin, ¿no? Si pasamos a la siguiente, ya en el mercado de tasas reales, ahí los Euribonos vemos que tuvieron una tendencia similar en cuanto a la caída de sus referencias de 5 años en adelante. Vemos que las dos, o los dos nodos que fueron distintos en cuanto a los movimientos, fue por el dato justo de inflación, ¿no? Que veníamos de un dato de octubre de cercano al 4.10, para pasar con el último dato de inflación a 3.43 en una perspectiva anual. Y bueno, dicho rango no se había tocado desde agosto, ¿no? Y esto pues fue también ayudado por el tema de un efecto base de la no subyacente, que es el componente más volátil, como lo sabrán, de 4.42 a 2.67, y la subyacente, que también bajó un poco, ¿no? Entonces, este movimiento en la inflación general y en los otros dos componentes, pues hicieron que los instrumentos de corto plazo, específicamente la UDI 22 y UDI 23, se vieran menos atractivos y subieran sus referencias, ¿no? Ahí por eso vemos el comportamiento medio mixto, la 25 y la 28 también un poco afectados por este
dato inesperado. Y bueno, la parte de mayor duración, la parte larga de las UDIs, pues siguiendo la tendencia de las tasas nominales. Si pasamos a la siguiente, pues aquí un poquito lo que ya les mencionaba, cómo están los últimos datos de la inflación tanto general, subyacente y no subyacente. El día de mañana reportan nuevamente el dato de inflación. Probablemente nuestra expectativa es que pudiera venir todavía bajón relativo al año anterior, derivado de que la campaña del Buen Fin duró muchísimo más tiempo versus años anteriores, ¿no? Y pues como tomó un poco de las 2 quincenas de noviembre, pues el impacto yo creo que todavía se va a seguir viendo, ¿no? Entonces aquí vemos, como ya les mencionaba, ya estamos dentro del rango ahí en cerca del 3.40 para la inflación, y se espera, el consenso espera, que para el cierre de noviembre, ya considerando la segunda quincena que se reporta mañana, la inflación de noviembre cierre en un número muy similar, ahí cerca del 3.40 contra el 3.43 que teníamos previo, contra el casi 4.1 de octubre, ¿no? Entonces es una caída importante, y pues vemos ahí cómo ha sido el comportamiento de cada uno de los componentes en la inflación, ¿no? Y vemos del lado derecho también el movimiento anual de la curva real, ¿no? Donde a pesar de que ahí por abril tuvimos la caída esta fuerte que podemos ver con la línea verde en la gráfica izquierda, eh, por la caída justo del petróleo, pues vemos que incluso la inflación general ahí, la línea negra, pues llegó a estar debajo del 3% y rebotó, pues eso se vio beneficiado para los instrumentos de tasa real de corto plazo, y vemos ahí una caída importante que es prácticamente la misma tendencia que han tenido los instrumentos de tasa nominal, y aquí también la tasa real, ¿no? Vemos que mayores caídas en los cortos plazos, y en los largos plazos, a pesar de de un impacto en el mes de octubre, en noviembre tuvieron un mejor rendimiento, y bueno, ya eso hace que la foto anual se vea bastante bien. Finalmente, si pasamos a la siguiente lámina, aquí traemos la gráfica de abanico que siempre presenta el Banco de México en su reporte trimestral de inflación. Este reporte se llevó a cabo a finales del mes de noviembre, y aquí pues lo que destaca, o lo que yo destacaría de estos dos gráficos, es la del lado izquierdo, es la de la inflación general, donde podemos ver que si comparamos el pronóstico actual con el anterior en la tabla que aparece debajo del gráfico, pues vemos que ha habido un escenario más positivo para la inflación hacia 2021. Vemos que el cierre de 2020 pudiera ser ligeramente más bajo que el pronóstico anterior, y que los datos de 2021, por lo menos para el primero y el segundo trimestre, pues muy similares, ¿no? Y de manera opuesta, o lo que yo recalcaría de este gráfico de la derecha, que es la inflación subyacente, pues es el indicador en el que más se fija Banxico para sentirse cómodo con los niveles de inflación, ¿no? Y aquí lo que vemos es que si bien se mantiene estable para el cierre de este año, hay incrementos para el siguiente año, ¿no? Entonces, creemos que no puede haber un rebote muy importante de la inflación. Sin embargo, Banxico yo creo que todavía no se siente cómodo como para decir la inflación está convergiendo hacia la meta, ¿no? Por eso metió una pausa y no dijo que ha acabado el ciclo de recortes, sino prefieren esperar y ver cómo se va dando esa trayectoria después de este mes de bajos precios por justo la campaña esta del Buen Fin. Veremos si en diciembre este indicador se mantiene ahí en el 3.50, ¿no? Anteriormente el mercado, tanto en la encuesta de Banco de México como la que realiza Citibanamex, esperaban que ese indicador para cierre de año concluyera alrededor del 3.90. Ahora se espera que estemos en 3.50, pero bueno, falta ahí un mes que puede haber hoy un efecto de rebote, dado que ya no tenemos ahí los precios tan bajos, ¿no? Y bueno, aquí también lo que destacó en este informe trimestral, pues lo de siempre, ¿no? Los escenarios de la inflación, tanto a la baja como a la alza, ellos pues establecen claramente que los riesgos alrededor de esta trayectoria es incierto, y pues los escenarios a la baja, pues es lo que ya hemos mencionado en llamadas anteriores, ¿no? Que
el tipo de cambio tenga una apreciación más importante. Ahorita vemos que se ha apreciado bastante, ya rompió esos 20 pesos por dólar y está alrededor de los 19.80, 19.70. Que los precios de los energéticos se ubiquen por debajo de lo previsto, que pues eso es lo que vimos también parte en la quincena anterior, donde además del tema del Buen Fin, precios de energéticos se comportaron bastante bien y eso ayudó a la no subyacente, ¿no? Y que justo que las medidas de distanciamiento pues ayuden a un control en los precios y que no haya como rebotes, ¿no? Pues, dado una debilidad de la demanda justo por este tema del distanciamiento. Y pues al alza, pues todo lo contrario, ¿no? Depreciación cambiaria, que los precios energéticos pues, tengan un rebote mayor a lo anticipado y que haya presiones en los costos derivado de la contingencia sanitaria, ¿no? O sea, que haya una mayor demanda en ciertos productos y esto pues, eleve los precios. Y pues prácticamente eso es lo que más recalcó el Banco Central en su informe trimestral. Y nuestra expectativa es que mañana sí pueda salir un poquito más alta la inflación versus la quincena anterior, pero aún así creemos que va a salir baja versus el dato del año anterior. Y aquí cabe destacar que este dato siempre es el dato más alto del año, ¿no? Por temas de estacionalidad. Este es el dato más importante para la inflación del año, pero creemos que sí va a salir un poquito bajo por justo como hubo se extendió más el periodo de la campaña esta del Buen Fin, pues bueno, ahí creemos que puede tener un impacto a la baja y que con ello Banxico aún no se sienta cómodo para dar el recorte de 25 puntos base y probablemente si es que lo dé hasta el siguiente año, ¿no? Entonces terminar la tasa ahí en 4.25. Y bueno, pues por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda o pasamos a la parte de renta variable con Oscar nuevamente. Perfecto, muchas gracias. Mira, me paso rápidamente, que ya vi que el tiempo nos ganó, entonces vamos a los puntos clave que tenemos aquí en renta variable. Si te pasas a la primera lámina, por favor, exacto. Pues aquí tenemos prácticamente que tratando de aprovechar la tendencia del dólar a nivel global, pues qué es lo que se puede aprovechar en valor relativo en renta variable, y vemos cuáles trades relativos tienen correlación positiva y fuerte con este factor a lo largo del tiempo en diferentes periodos. Pues lo que vemos es lo que hemos platicado: mercados emergentes, Europa y todo lo que tenga que ver con value se correlaciona fuertemente, como se puede ver en la siguiente lámina, por favor. Aquí es el trade relativo del Standard & Poor's, por ejemplo, contra mercados emergentes, el cual se ve fuertemente correlacionado con los movimientos que hace el dólar a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, es una de las maneras que hemos estado aprovechando a lo largo del año, como lo hemos estado platicando, que ha sido de una de nuestras posiciones core, el estar largo mercados emergentes. Y ahí está un poco la evidencia, ¿no? Y en la siguiente lámina, porfa, aquí podemos ver algo que siempre hemos estado platicando y quería nomás que quedara un poco más visual desde la perspectiva de que ponemos aquí en el webinar, que es por qué siempre nos ha gustado más Asia emergente que otras regiones, ¿no? Siempre tenemos una posición core muy importante en Corea, Taiwán y China, que rotamos tácticamente. Sin embargo, es una región que nos gusta mucho aquí en principal, y esto es uno de los grandes porqués. En la gráfica a la izquierda, para empezar, vemos el índice del PIB de mercados emergentes contra mercados desarrollados. Aquí pues, obviamente se ve como mercados emergentes tiende a crecer muchísimo más. Y en la gráfica de la derecha vemos dentro de los de mercados emergentes, pues que Asia emergente crece mucho más que América Latina, y esto pues es por cuestiones estructurales, no tienen mucho más inclinación al sector de semiconductores, y tienen mucho más exposición a tecnología global, etcétera, que nosotros todavía estamos acá en América Latina, digamos que en la vieja economía de los commodities y la manufactura de automotriz, etcétera, ¿no? En la siguiente lámina, por favor, es nomás para ver a lo largo del tiempo en la línea, en la gráfica de la izquierda, línea azul fuerte, vemos el diferencial de crecimiento del PIB de mercados emergentes contra mercados desarrollados.
sobrepuesto contra el trade relativo de mercados emergentes contra mercados desarrollados. Entonces, otro de los indicadores de largo plazo que pareciera sugerir que los mercados emergentes todavía tienen una subvaluación o una oportunidad de valor relativo, dado las expectativas de crecimiento del PIB para los siguientes meses. Y por último, en la siguiente lámina, solamente para ver una métrica de evaluación de qué tanto han avanzado estos mercados. Y aquí la que elegimos traer esta vez es el Equity Risk Premium, que prácticamente es el exceso de rendimiento que debería tener el mercado de renta variable de esta región relativo a la tasa libre de riesgo en dicha región. Entonces, se ve que no está en sus max. Aquí lo que se quiere es comprar el equity risk premium lo más alto posible y que se comprima mientras tú estás arriba, ¿no? Entonces, niveles altos son buenos. Ahorita está prácticamente en la media de largo plazo. Si lo vemos en cualquiera de los histogramas de abajo, si es el ERP per se o contra su tendencia, contra su promedio, pues prácticamente está ahí en el medio, y es una de las métricas que sugiere que está bastante fair el precio de mercados emergentes a pesar del rally que ha tenido. Pero bueno, eso sería todo por parte de renta variable. Ahora, si quieres, pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Oscar Emilio. Tenemos nada más un par de preguntas y esta va para Emilio. ¿Ven atractivos los fondos UDIzados? ¿Todavía recomiendan tomar posiciones en estos instrumentos? Yo te diría que sí. No dejaría de lado la parte nominal, pero por el tema justo de que por puro efecto base, como lo comentó Oscar al inicio de la presentación, creo que el primer semestre va a ser un semestre de inflación importante relativo a semestres anteriores de años anteriores. Entonces yo creo que por puro efecto base vamos a tener inflaciones altas, igual ya lo vimos ahí también en la expectativa que tiene el Banco de México. Entonces yo creo que sí sería buen momento, ¿no? Y nada más estar a mañana el dato de inflación, que yo creo que sería la ventana más baja o el dato más bajo que veríamos en el corto plazo, pero yo creo que sí es buen momento. En cuanto a las tasas nominales, no las despejaría tampoco. Creo que también el escenario, sobre todo para los de corto plazo, puede pintar bien por un recorte adicional de Banco de México, pero creo que sí es buen momento para entrar a tasas reales, ¿no? Justo por este efecto base y sobre todo el primer semestre. Entonces, yo sí lo tendría en la mira, y a lo mejor pues, iría viendo cómo rebalanceo mis portafolios ya con un poquito más de datos del siguiente año, ¿no? Pero a partir de ahorita mi perspectiva es positiva para instrumentos utilizados. Muy bien, y la última pregunta, así rayando en el tiempo de la sesión, entendiendo que el dólar va a seguir débil, ¿cómo se esperaría el comportamiento del peso? ¿Que se aprecie o deprecie hacia 2021? Sí, así que si yo la respuesta y si tienes algo que agregar, encantado, Emilio. Mira, el dólar tiene todo para desarrollarse, pero para dedicarse a venía de una valuación ya muy cara, venía muy alto en todas las métricas de evaluación que sugiere el IIF, pero en términos del cruce contra México es un poco más difícil. Nosotros desde hace algunos webinars ya nos habían hecho esta pregunta y decíamos que debería estar fuerte el tipo de cambio, sobre todo en la primera mitad del año, ya que empiece el tema de calificaciones, etcétera, calificaciones a nivel país, dado la situación de Pemex, esto nos podría poner algo específico al tipo de cambio en México fuera de la debilidad del dólar. Entonces yo esperaría que se mantenga de corto plazo fuerte en estos niveles en lo que estamos viendo. Yo creo que máximo 21 pesos o 20.50 y que ande por aquí rangueando en donde está, y esto ya es una depreciación sumamente baja en términos porcentuales. Se oye mucho pasar el límite del 20, etcétera, pero ya no es nada, ¿no? Entonces,
Yo esperaría que se mantenga fuerte en el corto plazo y en el mediano pues vamos a ir viendo cuál es la postura de las calificaciones porque eso nos puede generar una salida de capitales importante que nos puede apreciar de corto plazo, de simplemente de flujos de salida, pero nada que nos deprecie, yo pensara de mediano y largo plazo. Sí, ahí justo lo que mencionaba Oscar, complementando un poquito, como vimos en la lámina número 15 que presentó Oscar, pues sí, en términos absolutos el dólar sí se está debilitando porque viene a niveles bastante caros, pero ya si lo vemos en relativo, el tema de la moneda mexicana, pues justo el tema de las calificaciones, vimos que S&P y Fitch ratificaron, pero pues ellos ya nos habían pegado en este año, ¿no? Ya nos habían hecho el downgrade o el incluso bajar la perspectiva de estable a negativa, y Moody's es el que nos tiene más alto, ¿no? Entonces seguramente las revisiones más severas van a ser el siguiente año, y eso pues ya independientemente de cómo se mueva el tipo de cambio a razón del DXY, pues no va a importar, ¿no? Es más bien de un tema local lo que nos va a afectar y que nuevamente volvamos a estar hacia los niveles de por arriba de 20, ¿no? De acuerdo, Emilio, Oscar, muchísimas gracias. Nos ganó el tiempo, se nos quedaron un par de preguntas todavía, pero bueno, bien lo decía Oscar, el tiempo es nuestro principal enemigo. Muchas gracias, Oscar, Emilio, por acompañarnos, y a todos los asistentes de igual forma, muchas gracias por acompañarnos a lo largo de este año en estas llamadas. Va a ser un verdadero placer arrancar 2021 contando con su participación nuevamente. Y bien. Muchas gracias. Que tengan perfecto, pues muchas gracias, que la pasen muy bien. Felices fiestas. Felices fiestas y un abrazo de parte del Principal Fondos de Inversión.